días a todas y todos. La verdad que para nosotras es un placer que nos hayáis abierto este espacio para poder contaros pues cómo está la situación y qué se puede hacer también un poco para cambiarse, cuál es la normativa que existe en este momento y cómo está el tema en Castilla-La Mancha en materia de empleo, que además estamos en un momento, como sabéis, pues bastante complicado y que ha impactado de una manera muy negativa absolutamente en todo el mundo, pero especialmente de una manera peor, si cabe, en mujeres, ¿no? Siempre lo venimos diciendo, ¿no? Lo hemos dicho en todas las crisis que se han sucedido, siempre precisamente las personas más afectadas han sido precisamente las más vulnerables. Y esto han sido mujeres, migrantes y jóvenes. Esta pandemia efectivamente también ha causado un gravísimo revés para las personas más mayores, pero qué duda cabe que en el empleo se está viendo de una manera muy resentida. Traigo datos para que lo vayamos viendo cómo ha ido evolucionando en los últimos años y cómo ha evolucionado también, cómo el impacto de la pandemia ha tenido pues un impacto muy grave en materia de género. Os voy a subir una presentación en la que os voy a hacer un recorrido también para que sea un poquito más ameno y más visual. A ver si puedo compartirlo. Y a ver. Mientras os voy comentando un poquito. Nosotras desde el sindicato, desde el primer momento, supimos que la perspectiva de género, por supuesto, debía de atravesar absolutamente todas las materias y todas las cuestiones, todas las políticas que desarrolla el sindicato, desde la salud laboral, la formación, el empleo, por supuesto, la negociación colectiva fundamental para regular las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en las empresas. Últimamente, en los últimos años, hemos visto cómo efectivamente han sucedido una serie de regulaciones nuevas, novedosas, especialmente desde el año pasado y más últimamente también con el impacto del COVID. Yo no voy a hablar hoy de conciliación, pero sí que voy a hablar de derechos y de cómo se pueden implementar cuestiones en las empresas. Voy a hablar un poco primero de cómo está la situación, cómo es el escenario actual en Castilla-La Mancha, para que se vea con datos claramente cómo efectivamente hay una desigualdad entre mujeres y hombres. Efectivamente, desde siempre ha habido una relación histórica desigual entre hombres y mujeres y absolutamente en todos los datos. Todos estos datos que aquí os avanzo efectivamente están analizados y en todos hay una desigualdad clara en la que las mujeres siempre se ven más perjudicadas que los hombres. Pero me voy a centrar solamente en esta ocasión en el empleo. Además, voy a intentar no entretenerme mucho para ceñirme exactamente a los 30 minutos que teníamos, pues para no restar tiempo a las personas que vienen después y que indudablemente son muy interesantes y de las que todas y todos pues tenemos muchas cosas que aprender. Efectivamente, cuando hablamos de cifras, es donde vemos claramente pues cuáles son esas desigualdades. Hay una división clara en el trabajo desde todos los aspectos, pues ahora vamos a hablar de ocupación, de desempleo y vamos a ver cómo efectivamente las mujeres pues, salen perjudicadas, las brechas salariales, las brechas de género, la segregación horizontal, segregación vertical, todo esto vamos a verlo a lo largo de mi exposición. También en educación, ciencia, tecnología, en el mundo rural, en la participación política, absolutamente en todas estas cuestiones, por supuesto en violencia y alguna más, analicemos las cifras, siempre hay desigualdades y además siempre con un impacto mucho peor cuando hablamos de mujeres. Las mujeres nos incorporamos mucho más tarde al trabajo, efectivamente se realizó durante las guerras, cuando los hombres estaban la guerra mundial, cuando los hombres estaban en la guerra fue cuando las mujeres se acercan a los puestos de trabajo, cuando quedan y efectivamente les gusta, nos quedamos ahí y cada vez es cierto que nos vamos adaptando más a la vida dentro de la empleabilidad, ¿no? Del mundo laboral. Pero sí que es cierto que ni la sociedad ni el mundo laboral efectivamente se ha adecuado exactamente a que los hombres y mujeres podamos desarrollar y tengamos las mismas oportunidades dentro del mundo laboral. De hecho, muchas mujeres
ni siquiera optan al mundo laboral, ni siquiera se ponen como disponibles para trabajar. Además, es una cuestión que vamos a ver como, por ejemplo, en el último año también la pandemia tuvo una gran incidencia en el segundo trimestre del año 2019 en materia de actividad, de ponernos, de ser activas dentro del ámbito de la seguridad social. Bueno, todas estas cuestiones influyen negativamente, por supuesto, la desigualdad estructural que existe, los roles de género y estereotipos, cuestiones que parecen que no tienen una incidencia, pero la tienen muy grave y también la tienen muy grave dentro del mundo laboral. Desde que somos pequeños, todas las cuestiones que vamos recibiendo, ¿no? Los impulsos, la forma en que se nos trata, la forma en que tratamos a nuestros pequeños, lo que vemos en televisión, todo lo que vamos recibiendo impacta de una manera u de otra en que nos lleva a elegir unas determinadas profesiones y desarrollos laborales que generalmente llevan a las mujeres a unas categorías profesionales, a unos empleos y a los hombres a otras totalmente diferentes. Por lo tanto, los roles de género que adoptamos desde la más tierna infancia efectivamente repercuten en la profesión que más adelante vamos a desarrollar. La falta de corresponsabilidad, importantísimo, ha causado un gravísimo impacto también dentro, por ejemplo, en la pandemia, cuando se produjo el primer estado de alarma en el que cerraron los centros de trabajo de manera mayoritaria y que solamente quedaron los servicios esenciales, pues uno de los gravísimos problemas que detectamos fue precisamente el de la falta de corresponsabilidad. En el momento que se levanta el estado de alarma y las medidas son menos restrictivas, vemos como efectivamente como se van incorporando las personas a sus puestos de trabajo y surge el gravísimo problema de la conciliación. ¿Quién se queda con esos niños cuando los centros están cerrados, los centros educativos? ¿Quién se queda con los padres, con personas dependientes cuando los centros asistenciales, centros de día, están cerrados? Surge un gravísimo problema y el Estado pues tiene que habilitar el Plan Me Cuida, que todavía sigue vigente hasta el 31 de enero. De esto van a hablar la compañera que vendrá detrás de mí. Pero efectivamente vemos como hay una grave crisis en materia y en medidas de corresponsabilidad. Importantísimo que podamos establecer medidas en los puestos de trabajo para facilitar y permitir que esto sea, pues, digamos, más igualitario, ¿no? Que haya mayor igualdad entre hombres y mujeres. Voy un poquito rápido, pero es que si no, no me va a dar tiempo. Mirad, esta es la evolución de las personas activas en Castilla-La Mancha en los últimos años, en los últimos 5 años. Como vemos, estas son las personas que están activas para incorporarse a los puestos de trabajo. Vemos como efectivamente las mujeres hay muchas más en demanda de empleo que los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres no están en demanda porque están trabajando. Vemos cómo efectivamente, además, se mantiene la brecha. Vemos como la línea sigue paralela. Cuando hablamos de brechas de género, brechas salariales, lo vemos claramente cuando analizamos los datos, como por ejemplo estos. Las brechas no se cierran, no disminuyen. En ningún momento vemos que las mujeres y los hombres, esas líneas, esas estadísticas se acercan unas a las otras. Y es donde efectivamente se ve la brecha más claramente. Esto es en el último año, que he querido analizar el último año por trimestres para que veáis, por ejemplo, cómo ha impactado el tema de la pandemia, que ha sido una cuestión que ha pegado, pues eso, un golpe tremendo, por ejemplo, en cuanto a actividad. Vemos como en el segundo trimestre, tanto hombres como mujeres efectivamente sufren un descenso muy grande, muy radical. Completamente estamos hablando de miles de personas en Castilla-La Mancha y vemos como tanto hombres como mujeres, digamos que tienen menos positividad, ¿no? A la hora de encontrar un puesto de trabajo. Se paralizó completamente el Estado, se paralizó completamente el mercado de trabajo, era bastante complicado y vemos como efectivamente en el tercer trimestre se ha recuperado algo. Especialmente se ha recuperado, pero más vemos como la línea de los hombres efectivamente se ha recuperado de una manera mayor que las mujeres. El impacto ha sido mayor sobre las mujeres. Me voy a centrar muy poquito en esto para no perder mucho tiempo y para ceñirme al tiempo. Vemos como en Castilla-La Mancha hay una igualdad prácticamente, no se lleva ni, bueno, es un 50% de hombres,
frente a un 50% de mujeres. La población está totalmente equilibrada. Sin embargo, cuando nos vamos a las personas activas, las mujeres representan solamente un 44 frente a un 56. Estamos hablando de un porcentaje que estaría dentro de los parámetros 40-60 que utilizamos absolutamente para hablar, ¿no?, para cuando hablamos de igualdad, pero qué duda cabe que las mujeres todavía nos quedan un porcentaje muy alto para poder alcanzar efectivamente el equilibrio con los compañeros hombres. Vemos también como las brechas de actividad son más amplias, tanto en las personas antes de entrar al mundo laboral y cuando finalizan. Son cuando se amplían las brechas y se reducen muy poco cuando están en las edades intermedias. Importante también son los datos de inactividad en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha a día de hoy, bueno, a día de he cogido los últimos datos del tercer trimestre, que son los últimos que están en el Instituto Nacional de Estadística. Estamos hablando del día 31 de septiembre. Bueno, pues al día 31 de septiembre había 715.000 personas en situación de inactividad en Castilla-La Mancha, de las cuales 58,84% son mujeres. Es decir, 420.000. También en la encuesta se les pregunta cuál es el motivo de esa inactividad, por qué no están activas, y la mayoría de ellas aluden a que se dedican a las labores del hogar. O sea que estamos hablando de un 92% de mujeres frente a un 7%. Es cierto que este porcentaje ha subido en el último año un poquito, o sea, ha mejorado un poquito, pero estamos hablando de un 92 frente a un 7. Obviamente queda muchísimo todavía por avanzar en cuanto a la corresponsabilidad de las tareas, por ejemplo, domésticas, que es una cuestión que también nos hace muchísimo daño. De las personas ocupadas, cuando hablamos de personas ocupadas en Castilla-La Mancha, vemos exactamente lo mismo. Vemos como la progresión de las brechas sigue manteniéndose exactamente igual. Es verdad que los datos mejoran, pero las brechas efectivamente no se cierran. Las mujeres están más ocupadas, pero los hombres también, por lo tanto, siempre la brecha se sigue manteniendo también en cuanto a ocupación, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. ¿Qué ha pasado en este último año? Exactamente lo mismo que pasaba con lo anterior. Vemos como la pandemia del COVID ha tenido un impacto muy, muy, muy negativo en la ocupación dentro de la región. Vemos como en el segundo trimestre efectivamente cayó de una manera bastante grave, tanto en hombres como mujeres, pero si vemos los porcentajes o los totales, porque estos son datos totales en miles de personas, como los hombres ya se han equilibrado frente al primer trimestre y las mujeres todavía nos queda un poquito más por recuperar. Sí que es cierto que descendieron en el segundo trimestre y en el tercero pues todavía queda por recuperar un poco. Las personas paradas en Castilla-La Mancha en los últimos años siguen exactamente la misma progresión. Bueno, no me voy a centrar mucho en esto. Exactamente lo mismo pasa en Castilla-La Mancha en el año 2020. Como vemos, el paro está subiendo de manera progresiva y de manera bastante especialmente grave en el segundo trimestre del año 2020, todo debido pues, a la pandemia. Y no digamos cuando hablamos de los ERTEs, que también traigo los datos. La parcialidad es una de las cosas que influyen también muy negativamente dentro de la brecha salarial de mujeres y hombres. Vemos cómo tanto la parcialidad es una de las cuestiones. Ahora mismo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, un 78%, siempre decimos que las mujeres somos las reinas de la parcialidad. De hecho, muchas de las mujeres que conocemos, y seguramente a vosotras y vosotros que me estáis escuchando en este momento también os pase, conocemos que tienen que tener pues 2 empleos, 3 empleos para llegar a fin de mes. Acumular contratos. De hecho, hay empresas que ni siquiera te ofrecen ya un contrato contratos completos. Directamente, los contratos que digamos, sacan a oferta ya son de jornadas parciales. Y son de una manera muy mayoritaria ocupadas siempre por mujeres. Una cosa muy curiosa que nos llamó mucho la atención es, por ejemplo, también cómo impacta el hecho de que las mujeres y los hombres tengan descendencia. Algo fundamental para el desarrollo de nuestra vida personal, ¿no? Pero cómo afecta en el mundo
en nuestras carreras profesionales? Pues vemos como los hombres, cuando no tienen hijos, tienen una tasa de empleabilidad de un 85% y las mujeres un 75%. ¿Y qué pasa con los hombres y qué pasa con las mujeres cuando tenemos descendencia? Pues curiosamente los hombres cuando tienen hijos e hijas aumenta su tasa de empleo, aumenta su tasa de empleabilidad. Trabajan más. Sin embargo, las mujeres cuando tenemos descendencia trabajamos menos. Es un dato muy curioso y cuando analizamos la inversión que se realiza a prestaciones de seguridad social, pues vemos cómo efectivamente esto influye muchísimo. Más cuestiones. Los ERTEs en Castilla-La Mancha. Estos datos son de agosto, son los últimos que tenemos desagregados por sexo. Efectivamente, un dato muy curioso, se ve regular, pero os lo voy a explicar un poquito. Cuando llegó la pandemia, afectó de una manera sangrante tanto a hombres como a mujeres, es cierto, y al principio de la pandemia, fijaros qué dato más curioso, la pandemia afectó de una manera mayoritaria a los hombres. Sin embargo, a día de hoy, se han ido recuperando, por supuesto ya sabéis que los ERTEs la mayoría se han ido recuperando a lo largo de estos meses. Bueno, pues a día de hoy hay más mujeres en ERTE que en hombres. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de estos meses en los que se han ido recuperando a las personas dentro de los puestos de trabajo, precisamente las mujeres que se han quedado dentro de estos ERTEs todavía y los hombres sí que han ido recuperando. Además, otra cuestión también muy importante es que las profesiones que más trabajaron o de servicios esenciales que no dejaron y no cesaron de trabajar precisamente en los tiempos más duros de la pandemia eran categorías de una manera mayoritaria de mujeres, como pues sabéis que la sanidad está ampliamente ocupada por mujeres, el personal de los supermercados, personal de limpieza, todos estos servicios esenciales que fueron fundamentales para el sostenimiento del país están mayoritariamente feminizados. Además, con unas condiciones bastante precarias, ¿no? No todo lo reconocidas que lo merecen hasta precisamente cuando llegó esta pandemia y nos dimos cuenta que efectivamente eran esenciales no solamente por la esencialidad que tienen, sino porque la poca valoración que tienen precisamente pues, a la hora, por ejemplo, de la remuneración. Generalmente eran categorías poco valoradas, peor remuneradas que categorías de hombres. Bueno, pues esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? La brecha salarial en Castilla, no me voy a entretener mucho para llegar a los mecanismos que se pueden implementar, pero sí que me gustaría que supierais que en Castilla-La Mancha a día de hoy la brecha salarial está en una media de un 26%. Esto es un informe que sacamos todos los años desde la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Mujeres e Igualdad en el entorno del 22 de febrero, pues un poco haciendo un análisis de la región, de cómo están las provincias, desagregado por provincia y por sectores para ver cómo está esto, para ver cómo está el tema de la brecha salarial. Entonces, vemos unas diferencias bastante considerables. Muy poca presencia en el sector industrial, donde los salarios son más altos. Por ejemplo, vemos también como en los empleos en los que tienen remuneraciones más altas, las brechas son también más altas, como donde las remuneraciones son más bajas, las brechas también se disminuyen. Y un dato sangrante es que el 40% de las mujeres que trabajan a día de hoy en Castilla-La Mancha no alcanzan ni el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Precisamente por la parcialidad de la que he hablado antes. El 76% de las mujeres ocupan empleos parciales. Entonces, en muchas ocasiones estamos hablando de contratos de 10 horas, 15 horas, 5 horas. O sea, estamos hablando de estos términos. Las tareas de cuidados, lo he comentado al principio, un problema enorme. Las mujeres dedican muchísimo más tiempo a las tareas domésticas y de cuidados que los hombres. Eso impide que puedan desarrollar, tener más tiempo para desarrollar otras cuestiones pues, formativas, incluso de ocio, ¿no? El tiempo, digamos que el tiempo se puede utilizar para muchísimas cosas, efectivamente, también para formarse y para poder progresar en nuestras vidas profesionales, y las mujeres en muchos casos nos vemos precisamente abocadas
a las tareas del hogar de una manera muy mayoritaria. Eso nos resta mucho. Tenemos dos lastres bastante importantes. Unas, precisamente, son las tareas que dedicamos, las tareas del hogar, ¿no? Que son las propias de la casa o las propias de los cuidados de nuestros seres queridos, cuando entendemos que tiene que ser un derecho fundamental, el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidados. Todas y todos, en un momento dado de nuestras vidas, hemos tenido la necesidad de ser cuidados o lo vamos a tener, y también tenemos derecho a cuidar de nuestras personas queridas. Bueno, pues esto y la maternidad son dos cuestiones que lastran muchísimo nuestro desarrollo profesional. ¿Qué podemos hacer? Pues efectivamente la legislación. Ahora os voy a llevar a unas cuestiones que han salido en los últimos meses o en el último año y que efectivamente trata de potenciar que alcancemos una igualdad real entre mujeres y hombres. Está muy lejos todavía de llegar, pero efectivamente sí que nos aporta unas herramientas que podemos utilizar pues, para empezar a reducir esas brechas. Fomentar la corresponsabilidad, pero fomentar la corresponsabilidad real. Esto es importante también en las empresas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a través de la negociación colectiva. Llevamos unos años muy importantes de trabajo bastante constante y potenciando que efectivamente la negociación colectiva no solamente trate como temas fundamentales pues, los temas económicos, sino también las condiciones laborales de las personas. También, efectivamente, las condiciones en que se desarrolla y se potencian la igualdad de hombres y mujeres dentro de las empresas. Y además hay herramientas que han salido en los últimos años y que potencian y facilitan precisamente esta cuestión. A ver, que me he ido para atrás en vez de para adelante. Perdón. Bueno, el derecho a la igualdad partimos de la base de que es un derecho fundamental. Está en el artículo 14 de la Constitución, está en la Ley de Igualdad, que salió en el 2007, pero la crisis del 2011 fue lo primero que se machacó. Realmente la Ley de Igualdad ni siquiera está implementada al 100%. Es una ley, es una buena ley, pero el problema que tenemos es que no está implementada al 100%. Cuando llegó la primera crisis, efectivamente, las cuestiones de igualdad pues pasaron a un segundo plano. Pasa igual que ahora, ¿no? Cuando ha llegado la pandemia, llevábamos una muy buena trayectoria en la lucha por la igualdad, en los derechos igualitarios, pero claro, cuando te enfrentas a una crisis sanitaria en la que se está llevando por delante la vida de las personas, pues tienes que dejar un poco, o se deja un poco aparcado lo importante para atajar lo urgente. Y lo que tenemos que intentar hacer es precisamente atajar lo urgente, pero no dejar muy de lado lo prioritario, ¿no? Lo importante. Y esto, desde luego, es fundamental. Entonces, estamos intentando llevar estas dos cuestiones hacia adelante. Bueno, pues toda esta legislación que os pongo aquí, de la cual os voy a detallar voy a matizar cuatro cositas muy importantes de ellas, regulan este derecho fundamental de igualdad, especialmente en el ámbito del trabajo. Pues el Estatuto de los Trabajadores, muy importante el Real Decreto 6/2019 que salió el año pasado, en el 2019 para igualdad de trato de mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Importantísimo reglamento que salió el año pasado y que este año, en el año 2020, en el mes de octubre, el 13 más concretamente, salieron dos reales decretos que vienen a complementar y a desarrollar lo que dice ese Real Decreto Ley, que es fundamental y que lo único, pero lo muy importante que hace es precisamente es potenciar que se desarrolle la Ley de Igualdad en el ámbito del trabajo, que hasta ahora pues había tenido bastantes carencias. No se había llevado al término que el gobierno en su momento planteaba tener. Entonces, efectivamente, sale precisamente para potenciar estas cuestiones en el ámbito laboral, que veíamos que a este ritmo pues la brecha efectivamente salarial y de género no avanzaría lo suficiente. Bueno, esto ya más o menos he comentado alguna cuestión, no me voy a detener. ¿Cómo podemos trabajar cómo trabajamos en el sindicato, en las empresas? Pues trabajamos prácticamente con estas herramientas, los convenios de sector, que son muy amplios y digamos que son efectivamente los más potentes en cuanto a negociación, los de más, digamos, impacto, pero efectivamente en una empresa pequeña
ese convenio de sector se queda muy alejado. Muchas veces lo que nosotros negociamos en ese sector, que se negocia de una manera muy amplia, queda muy alejado de la realidad de una empresa concreta que además la mayoría de las empresas en Castilla-La Mancha son empresas muy pequeñas. Los colectivos de empresa, que efectivamente sí que se ajusta un poco más a las empresas en concreto, pero no todas los tienen. Y en Castilla-La Mancha tenemos que decir que la mayoría, el 96% de las empresas son pymes y micropymes, empresas de menos de 11 trabajadores y trabajadoras. Los planes de igualdad fundamentales. Llevamos años trabajando precisamente y desarrollando proyectos e impulsos de los planes de igualdad en la empresa. ¿Por qué? Entendemos que es muy importante porque se ajusta exactamente al problema de cada una de las empresas. Y ahora lo voy a explicar un poquito mejor, los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo que todas las empresas tienen que tener y los acuerdos de empresa que mayoritariamente son acuerdos verbales y que prácticamente todas las empresas pues tienen los suyos, ¿no? Y no están recogidos. Bueno, lo que es un plan de igualdad fundamental para el desarrollo de la igualdad dentro de las empresas es un conjunto de medidas que se negocia con la representación legal de los trabajadores según el Real Decreto Ley 6/2019 y el desarrollo que ha salido este año en octubre con el Real Decreto 901 y que lo que trata es ajustándose a la realidad de cada una de las empresas. Yo siempre le digo, cuando doy formación en las empresas, digo que esto es como un zapato a medida. El zapato que me sirve a mí no le sirve a otra persona. Por eso es tan importante los planes de igualdad, porque se ajustan a la realidad de la desigualdad que hay en cada una de las empresas, modificando y ajustando las herramientas concretas para cambiar y poder ajustar los mecanismos para que esa empresa atienda a condiciones más igualitarias entre hombres y mujeres. ¿Qué recoge el Real Decreto 901 que salió el mes pasado, novedoso y que era prioritario que saliera? Arroja mucha luz en cuanto a cómo hay que negociar los planes de igualdad en las empresas y cómo dudas, sombras que había todavía en cómo había que negociarlos. Bueno, pues efectivamente habla del umbral de las empresas que lo necesitan negociar. Tenemos que saber que a partir de marzo de 2021, todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que tener su propio plan de igualdad. Hablamos de que en Castilla-La Mancha las empresas, hay muchísimas más empresas de menor de ese número y cualquier empresa puede negociarlo voluntariamente. No tiene por qué tener la obligación de tenerlo, pero que efectivamente a partir del día 20, o sea, del día 7 de octubre, el 7 de marzo de este mismo año, de este 2021, todas las empresas de más de 50 se ven obligadas. Han tenido 3 años para para actualizar esta cuestión. Si no, pues pueden verse efectivamente sancionados por la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Cosas que aclara es que la plantilla efectivamente cuenta, por ejemplo, las ETT. Si una empresa tiene empresas de trabajo temporal, estos trabajadores también les influirá el plan de igualdad. Era una cuestión que no estaba clara, daba lugar a interpretación y cuanto menos lugar a interpretación de una norma, pues más ajustada va a ser y menos problemas va a haber a la hora de poder asimilarla y asumirla. Los contratos a tiempo parcial, por ejemplo, también cuentan. Antes tampoco se sabía muy bien si contaban o no contaban, daba lugar a interpretación, cosa en la cual pues, siempre había diferencias, ¿no?, entre trabajadores y trabajadoras y las empresas. ¿Cuánto computan, ¿no? ¿Cuándo son todos los contratos? Además hay que hacer una comprobación de las empresas del número que tienen en 30 de junio y el 31 de diciembre para ver los trabajadores y trabajadoras que hay en esa empresa y si están realmente obligados a tenerla. Algo muy importante que no he comentado, pero bueno, que también me gustaría comentar es que los trabajadores, por ejemplo, en teletrabajo, algo que en España no estaba instalado prácticamente antes de la pandemia, pero que ahora se calculaba que antes había entre un 4 y un 6% de personas que teletrabajaban y a día de hoy hay un 34%, o sea que se ha multiplicado considerablemente el tema del teletrabajo. Estas personas que teletrabajan también se les implementa estos planes de igualdad y las condiciones que en ellos se negocian.
Más cuestiones que salen. Pues efectivamente el Real Decreto 901 protege de una manera más global y más potente lo que es la negociación colectiva, precisamente para garantizar que las condiciones que se negocian entre trabajadores y empresa pues sean más garantistas para las personas trabajadoras. Debe de promoverse siempre que la negociación sea equilibrada, de hombres y mujeres también, porque las mujeres y los hombres no negocian exactamente igual, no negocian. Las mujeres es muy claro ver cómo digamos, las condiciones o los convenios que se han negociado por mujeres, en los que ha habido mujeres y en los que ha habido hombres nada más. Es clara la diferencia. Por eso nosotras y nosotros siempre hemos pedido que haya equilibrio y que haya paridad en las mesas negociadoras, pero es que ahora lo dice la propia ley. Y estoy ya prácticamente terminando. Es importante, por ejemplo, que se fijen objetivos para cuando haya infrarrepresentación femenina y, por supuesto, también masculina. Si queremos alcanzar una igualdad en las empresas y que no haya segregación horizontal, que las empresas, que las categorías o unos empleos estén muy feminizados y otros muy masculinizados, los planes de igualdad también pueden hacer estas correcciones para que las categorías más masculinizadas empiecen a aceptar a mujeres dentro de sus empleos, y para las categorías masculinizadas exactamente lo mismo. Nos hemos encontrado con empresas en las que hay el 90%, 90 y tanto por ciento de la plantilla eran hombres. Bueno, pues si pueden introducir medidas correctoras, paulatinas en el tiempo, que no sean, digamos, dolorosas, porque en muchos casos cuando hemos ido a las empresas y les hemos hablado de planes de igualdad, se pensaban que es que llegábamos ahí para meter a la mitad de las mujeres en plantilla y los otros es que se iban a la calle. No, no se trata de eso. Se trata de meter medidas correctoras, como por ejemplo en los próximos 3 años el acceso al empleo garantizará que el 40% sea de mujeres o del sexo menos representado, y introducir esas medidas correctoras que a lo largo del tiempo pues van a corregir esas cuestiones, por ejemplo, como la infrarrepresentación femenina, el acceso a la formación, que sea igualitario. Las mujeres tienen mayor problema a la hora de formarse, más que nada por la conciliación. Por supuesto, el lenguaje parece una cosa banal, pero es muy importante también la corrección del lenguaje dentro de las empresas, los contratos. Fundamental. Hay que corregir ese dramático dato del 76% de parcialidad femenina. Y el 902, también un Real Decreto muy importante, lo que garantiza es la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Es decir, garantiza el principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor. Esto no se ha dado en los últimos años, y este Real Decreto, que es un poco más complicado de entender, efectivamente también lo que quiere garantizar es eso, que el trabajo del mismo valor se pague exactamente de la misma manera. Habrá que hacer un registro retributivo con la representación legal. Si no hay representación legal de trabajadores y trabajadoras en la empresa, se elige una representación. Por lo tanto, siempre va a haber representación de trabajadores y trabajadoras dentro de las empresas, y hay que realizar auditorías retributivas para que siempre se garantice que las mujeres y los hombres pues, tienen el mismo trabajo. Si en algún momento se visualiza, se ve, se detecta que la diferencia entre la media o mediana del salario entre mujeres y hombres en la misma categoría esté del 25%, pues la empresa tendrá que rendir cuentas y decir por qué es esa diferencia, por qué está esa cuestión. Bueno, transparencia y puestos también importantísimos. Sí que hemos detectado, como muchas veces, se hace, digamos, trampa con los puestos de trabajo, en los convenios, como al cambiar el nombre de la categoría ya se puede cambiar, digamos, las condiciones. Eso se ha terminado con este Real Decreto de Igualdad Retributiva, en lo que dentro de la categoría se garantiza mismo salario, y todo esto además va sujeto también al régimen sancionador de la ley LISOS. Por lo tanto, sí que efectivamente desde octubre, estos 2 reales decretos son unas herramientas fundamentales y bastante garantistas de que la igualdad entre mujeres y hombres efectivamente esté más cerca. ¿No? Me he ido 5 minutitos, no me voy a ir más. Muchísimas gracias
a todas y todos por darme este pequeño espacio. Espero haber puesto un poquito más de luz. Si tenéis alguna duda, alguna consulta, pues no dudéis en hacérmela llegar, o aquí o por correo electrónico, o estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.